buenas tardes. Me llamo Carlos León. Estudio gastronomía por la Universidad del CEU en Castellón de la Plana, España. En 2015 entré en la Universidad de Alcalá de Henares, en el campus de Guadalajara, para estudiar Administración y Dirección de Empresas. Duré 2 años ahí. No se me daban mal los números, pero me aburría. Entonces, en el segundo año de la carrera me encontré viviendo solo. Mi hermana se había ido a París a hacer unas prácticas ahí y tenía que empezar a cocinar, ¿no? No podía comer de la calle todos los días ni todas las semanas, no había dinero para eso. Entonces, llamaba a mi madre o a mis hermanas mismo y les preguntaba cómo se hacía qué tal plato, cuáles eran los pasos y tal. Y así poco a poco empezó a gustarme la cocina y todo eso, ¿no? Mientras también ese año era un año de chillings en casa con los amigos, casi todos los fines de semana y venían a casa. Y comían lo que preparaba y les gustaba. Y a mí me gustaba escuchar eso de León, esto está muy bueno, tal. Poco a poco, pues empecé a plantearme cambiar de carrera, ya que ADE no me gustaba. Fui al Colegio Español de Malabo, vine a Guinea en 2009 y yo vivía en España. Y bueno, me acogieron muy bien, la verdad, me acogieron muy bien. Estuve en Ciencias Sociales y mi etapa por el Colegio Español la recuerdo muy buena, la verdad, aunque era uno de los abusadores, de los primeros que abusaban. Pero siempre separaba el abuso con el estudio. Estaba apuntado a baloncesto, fútbol también. Incluso en los últimos años del club español también era el entrenador, el segundo entrenador. Por eso más o menos por lo que se me conoce. Los chavales entrenaban a los chavales, tal. Todo depende, realmente, si digo la verdad, si tiene que ver con lo que estudiaba en el colegio español, nada me sirvió. Pero sí me sirvió las lecciones, los consejos que me daban los profesores. Abilio, Juanfran, Euca, Borpú. Esas lecciones de vida que nos daban es lo que me sirvió a no rendirme nunca. Siempre, cuando me caiga, siempre intentar levantarme. Es lo que más se me quedó de esa época. Bueno, yo quería hacer muchas cosas, la verdad. Sobre todo empecé siendo futbolista. Jugaba fútbol de pequeño y es lo que quería hacer y se me daba bien realmente. Luego en primaria cambié a medicina, quería ser psiquiatra, porque me gustaban mucho los niños y me siguen gustando mucho los niños. Después hubo una época en la que mi abuelo me metió en la cabeza que tenía que ser doctor. Yo no sabía muy bien si serlo, la verdad. Después ya, nada. Llegó la etapa, en plan, el momento en el que tenía que decidir qué estudiar. Realmente me decidí por lo que me habían cogido por administración, no sabía realmente qué quería ser. Hasta que pasaron esos 2 años en la universidad y me decidí por gastronomía. O sea, me gusta cocinar, me gusta que la gente coma mi comida y me diga, eso está muy bueno. La transición no fue muy complicada, fue terminar bachillerato, aprobar la selectividad de la primera y buscar universidad. Todo, aunque no lo habíamos hablado con mi padre, ya estaba dicho, era España y lo que quería estudiar. El plan era salir de Guinea, ir a formarme fuera. Entonces fue eso. Contacté con algunas universidades, con algunas carreras y la que me cogió fue Alcalá de Henares, en Administración y Dirección de Empresas. La nota media era la que yo había sacado, un 5. Tampoco es que me hubiese esforzado mucho en la selectividad, realmente no estudié para la selectividad. Fui así porque yo ya estaba cansado de estudiar tanto en el bachillerato, estaba muy cansado, estaba quemadísimo. Entonces fui así y aprobé. No sé si hubo un golpe de suerte
o es que soy inteligente, no lo sé, pero así fue. 2 años en ADE y luego hablé con mis padres para cambiar de carrera a gastronomía, que es lo que estoy haciendo ahora. Les presenté los planes de estudio que había en cada institución de educación y él eligió la que, según él, me correspondía en la universidad. Un título universitario es lo que él quería. La carrera en gastronomía, la que yo estoy haciendo, dura 4 años. Pero no solo veo cocina, no solo veo cómo cocinar los alimentos, ¿no? También veo contabilidad, marketing, derecho, control de costes. Por si acaso, no solo te vas a dedicar a cocinar, sino también vas a querer montar tu propio negocio, tu propio restaurante. Es una carrera que en el último año puedes elegir entre dos, o hacer chef o administrador de restaurantes. La verdad que es que la carrera tiene muchas salidas. Cada día se emprenden nuevos restaurantes. Yo mismo hice un restaurante que lleva 1 año y medio más o menos, el Fogón del Tío León. También con la parte de administradora de restaurantes, puede ser el contable del mismo de un restaurante o el encargado de las compras del restaurante. Tiene mucha salida eso. Las prácticas en el mundo de la gastronomía son muy importantes, sobre todo cuando estudias. Cuanto más prácticas o trabajos hagas que tengan que ver con lo que estudias, en mi caso gastronomía, mucho mejor, mucha más experiencia. Realmente cuando terminas de estudiar, lo que van a mirar son todas las prácticas que tú has hecho. De momento solo llevo una, voy a por la segunda. Mis prácticas van a hacer siempre en cocina. Hay prácticas que también se dedican a la sala. Tengo compañeros de clase que hacen sus prácticas en sala, es decir, de camarero. Tienes las dos opciones. Si no conoces mucho el mundo de la gastronomía, en la misma universidad te puede conseguir unas prácticas de lo que quieras, de sala o cocina. Pero también tú puedes elegir un restaurante y la universidad se encarga de cuadrar las prácticas con ese restaurante. Sí, después de 2 años. Fue justo cuando volví para pasar las vacaciones de Navidad y encontrar algún que otro cambio me gustó, me sentó bien. No sé si eres el dueño, el fundador, no sé cómo llamarlo, tú ya elegías el término perfecto, pero tienes un restaurante en el Fogón de Tío León que tiene el placer de, sabes, comer ahí, se come muy bien. Así que explícales a los que no lo conocen, a los que no saben que eres un empresario, de dónde viene el Fogón del Tío León, un poco de su historia, un poco de lo que ofrecéis. Go. El Fogón del Tío León. Más o menos somos nuevos en el sector. Llevamos solo 1 año y pico. Y de momento ha habido muchas críticas buenas, pero necesitamos mejorar. Yo encontré en 2018, verano 2018, encontré la estructura hecha ya, el restaurante hecho ya, y me puse manos a la obra. O sea, me puse a contratar camareras, cocineros, a hacer flyers, publicidad, para abrir ese restaurante. Estamos ahí, nos mantenemos, pero necesitamos más, y hasta que yo no termine mis estudios completamente y mi experiencia gastronómica, no puedo decir que somos los mejores, ¿no? Pero en 5 años yo os aseguro que ese restaurante va a ser el mejor de Guinea Ecuatorial. El sistema educativo europeo es bastante bueno, depende de cada país también, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia que veo yo en los dos sistemas? Es que el sistema europeo siempre tiende a progresar, siempre progresa, siempre hay cambios. En mi opinión eso es bueno. El sistema educativo guineano lo veo estancado.
necesita, en mi opinión, mano dura y mucho progreso, porque si no, nos vamos a quedar y eso es malo. ¿Qué consejo o recomendaciones le darías a algún estudiante que, uno, quisiese estudiar gastronomía en general y dos, que quisiese estudiar gastronomía en España? Le diría que adelante, que mire todas las opciones que tenga a mano. La carrera de gastronomía no es una de las carreras más baratas que hay, de hecho es de las más costosas que existen. Y le diría que mire muchas opciones, porque hay demasiadas opciones. Estudiar gastronomía en España no solo te da... Yo estudio gastronomía en España y no solo estudio gastronomía de España, estudio gastronomía en general. Y a partir de ahí solo te dan las bases. A partir de ahí tú mismo tienes que tener la capacidad de mejorar todo lo que has aprendido, de tener tus propias ideas, de innovar. Sí, hemos estado en el Colegio Español en la charla y tal. Algo que les quería dejar a los jóvenes, futura generación. Bueno, tengo algún que otro consejo, sí. Estos alumnos que están para entrar a la universidad, que no tengan miedo de decirles a sus padres lo que quieren estudiar de verdad. Tienen que sentarse con ellos y hablarlo. También les aconsejo a que se hacen amigos, buenos amigos en la universidad, sí, pero los del colegio son para toda la vida de verdad. Y son los que te van a apoyar de verdad cuando tengas un momento de dificultad en la vida. Son los que o llamas tú o te van a llamar ellos intencionadamente. Los amigos son los en los que uno se apoya, es la familia que uno tiene cuando la familia de sangre está